Pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra bendita. Querido Padre, gracias por estar presente en este lugar. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias, Dios, por toda persona que escucha este mensaje en cualquier lugar. Rogamos en esta hora, Padre amado, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Dios, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Haga posible que entendamos su verdad. Guíenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Y dentro de la serie Un refugio para la familia, vamos a tocar hoy un tema titulado Dios perdonador. ¿Cuál es el título? Dios perdonador. Decíamos en un tema anterior que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 2, el versículo 9, capítulo 6, versículo 9, capítulo 12, versículo 17, capítulo 14, versículo 12, capítulo 19, versículo 10, nos habla de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. El capítulo 19, versículo 10 habla de que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vimos también que en Romanos capítulo 1, versículo 1, que el evangelio es el evangelio de Dios. Leímos también en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, que Dios habló en el pasado a través de los profetas y que ahora nos habla a través de Jesucristo. Y nos hemos detenido en Génesis capítulo 3, versículo 15, para estudiar el evangelio en sus comienzos. El protoevangelio, el evangelio en cierne, el evangelio en su principio. Y si miramos bien, la persona que anuncia el valor del evangelio es Dios. Así que Dios hace profecía. Habla a través de los profetas, habla a través de Jesús, pero Dios mismo hace profecía. Y Él anunció que habría un conflicto entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y estableció las cosas que ocurrirían. Anunció y dijo que la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, en el talón de Aquiles. Pero que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Hecho que ocurrió en la cruz del Calvario. Cristo murió en la cruz, fue herido en el calcañar, pero 3 días después se levantó de la tumba y aplastó la cabeza de la serpiente. Ahora bien, cuando Dios habla con Adán y Eva, pone en claro 2 cosas. Número 1, en el capítulo 3, versículo 9 le pregunta, ¿dónde estás tú? Adán no entendió la pregunta, pero Dios estableció bien en claro en Génesis 3:15 la situación de la humanidad después del pecado. Dios anunció cómo la humanidad cayó en desgracia. Inclusive leímos en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron se sintieron desnudos. ¿Desnudos de qué? Leímos Salmo capítulo 104, versículo 1 y 2, donde Dios dice que se viste de gloria y magnificencia y se cubre de luz. La gloria de Dios que cubría a Adán y Eva desapareció cuando pecaron.
Y en lugar de la gloria de Dios, de la luz que los cubría, se hicieron ropajes de hojas. En el capítulo 3, versículo 21 de Génesis, leemos que entonces Dios toma pieles de animales y los cubre. Es interesante notar y comprender después, cuando hablemos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando hablemos del siervo de Dios, descubramos cómo esa piel representa ese Cordero, y ese Cordero es Cristo Jesús. Llama la atención en Gálatas capítulo 3, versículo 27, donde dice que cuando nos bautizamos somos vestidos de Cristo. ¿Cómo nos cubre? No un ropaje, sino la justicia de Dios revelada en la persona de Jesucristo. Por tal razón, necesitamos entender ahora cuál es la aptitud de Dios hacia el pecador. Somos pecadores. Y todo mundo lo sabe, y la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos comprender a Dios, necesitamos ver qué es lo que Dios nos quiere decir con sus actos, cómo trató Dios a Adán y Eva. Pecaron, cayeron, cómo los trató Dios. Por eso el título de hoy es Dios perdonador, pero necesitamos entender la palabra perdón. ¿Qué significa Dios perdonador? Al final del estudio de hoy notaremos cómo Dios revela su nombre y justamente menciona en el centro de su nombre la idea del significado del perdón. Pongamos cuidado a lo que viene porque eso se va a poner bien interesante. Decíamos en el tema anterior y leímos el Salmo 32, versículo 1 y versículo 2 y el versículo 5, donde aparecen 3 palabras. A ver cómo andan las memorias. 3 palabras que hoy tenemos que estudiar. ¿Se acuerdan de esas 3 palabras? La primera es iniquidad, la segunda, transgresión y la tercera, pecado. Necesitamos entender el significado de estas 3 palabras, porque cuando el hombre pecó, cayó en estos 3 problemas. Decíamos en el tema anterior que íbamos a definir esas 3 palabras, pero no solamente las vamos a definir, sino que notaremos una y otra vez cómo Dios hace frente a esas 3 palabras. El ser humano no puede por sí mismo resolver su problema de pecado. Sin embargo, Dios resolvió el problema del pecado. Nos lo muestra en el Antiguo Testamento y lo demuestra en el Nuevo Testamento. Aunque la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para pagar el precio del pecado. ¿Es cierto o no lo es? En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En San Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23 dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Dios se hizo hombre, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y Dios se hizo hombre para pagar el precio del pecado, sí o no? Entonces, ¿el pecado es un asunto serio, sí o no? Sí. ¿Dónde empezó el pecado? En el cielo. ¿Qué ha pasado con el pecado? Se ha convertido en el objeto de estudio de todo el universo. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los privilegiados que podemos enseñar, no con palabras, sino con nuestra propia experiencia y vida, el valor de la salvación en Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? El Señor venció el pecado en todos los terrenos. Por eso es tan importante lo que necesitamos y debemos estudiar. Recuerde, la Biblia es la historia de Dios con la humanidad. Cómo Dios se revela, cómo Dios se da a conocer. Dios resolvió el problema del pecado. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios fue clavado en una cruz y tomó el pecado y lo mató en su propio cuerpo. Y yo les pregunto, ¿es Cristo Dios con nosotros, sí o no? Pues sí.
Vamos a trabajar con estas tres palabras. Vamos a ir al Antiguo Testamento y ver cómo se repiten estas tres palabras una y otra vez. Vamos a ver el significado de estas tres palabras y vamos a ver cómo estas tres palabras, iniquidad, transgresión o rebelión y pecado, tienen que ver con la vida tuya y la vida mía. No importa si eres adulto, eres joven o quién eres. Si eres de aquí, del norte, del sur, del este. Si eres un ser humano, tienes que ver con estas tres palabras. Número 1. ¿Qué cosa es iniquidad? ¿Cómo se puede traducir la palabra iniquidad como aparece en el Antiguo Testamento? Vamos a hacerlo de la manera más fácil posible. Iniquidad significa torcerse, significa doblarse, significa jorobarse, significa maldad, perversidad, desviarse, impiedad. La idea de la iniquidad nos muestra y nos enseña que triste y lamentablemente el pecado mora en nosotros. ¿Es verdad o no es verdad? Mire usted la Biblia en el Salmo 51, versículo 5, lo que dice David. Vamos rapidito. Salmo 51, versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? ¿Desde cuándo somos pecadores? Salmo 51, versículo 5. Aunque los hijos no pagan los pecados de los padres, pero somos formados lamentablemente en pecado. La iniquidad del pecado está en nosotros. ¿Qué dice también el Salmo 51, versículo 5? ¿Cómo dice? En maldad he sido formado en iniquidad. Y el resultado de esa formación doblada me hace estar doblado. Así que la iniquidad la llevamos en nosotros mismos y la iniquidad nos gobierna. La iniquidad nos controla. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Usted puede brincar y patalear y sigue siendo pecador. Mi pregunta, ¿resolvió Dios el problema de la iniquidad? Sí. Ya veremos más adelante cómo y de qué manera lo hace Dios. Número 2. Hay una segunda palabra que tenemos que ver y es la palabra transgresión. La palabra transgresión se puede definir como desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Rebelión. El pecado nos gobierna y esclaviza. Pregunto, ¿verdad que sabemos lo que es bueno y no lo hacemos? ¿Sí o no? ¿Verdad que a veces hacemos cosas malas, no como si la quisiéramos hacer, sino porque hay algo dentro de nosotros que nos lleva a hacerla, sí o no? Pablo dice, porque lo bueno que quiero hacer no hago, mas lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y si lo bueno que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero hacer, esto hago, entonces apruebo que el pecado está en mí. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pregunta número 1. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Sí lo somos. Número 3. La palabra pecado. La palabra pecado se puede definir como errar el blanco, fallar en obedecer a Dios y entonces ese pecado nos culpa y ese pecado nos condena. En pocas palabras, la iniquidad significa que el pecado está en nosotros. La iniquidad hace posible que nosotros estemos doblados, que la maldad impere en el corazón humano. La iniquidad nos hace arreglar, preparar, organizar y hacer lo que sea para premeditar y hacer un pecado que viene en el futuro. Es como todo el trabajo de asaltar un banco. Tan mala es la iniquidad que nos gobierna, nos controla. La transgresión nos hace faltar al principio divino a sabienda de que estamos faltando. Y el pecado entonces nos dice, el pecado nos hace entender y comprender que estamos en rebelión, que no estamos atinando al blanco, que no estamos haciendo como manda Dios y sin embargo nos mantenemos alejados de Dios. Ahora, ¿cuál es la actitud de Dios
hacia el pecador que tiene estos tres problemas. Y aquí comienza lo bueno. Recuerden el capítulo 32, versículo 1 y 2 que dice, bienaventurado, Dios perdona la iniquidad, Dios perdona la transgresión, Dios perdona el pecado. En el versículo 5 dice que revelé, declaré, te pedí perdón por mi iniquidad, por mi transgresión y mi pecado. Ahora, vamos a ver más textos del Antiguo Testamento donde Dios se hace sentir y notar en la idea de la iniquidad, la transgresión y el pecado. Hasta que usted se sabe perdonado o perdonada, su vida comienza a tener sentido. ¿Recuerdan ustedes a María Magdalena, de la que Cristo sacó 7 demonios? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? 2. ¿Se acuerdan aquel paralítico que lo trajeron? Y el Señor Jesús, cuando lo miró, lo primero que le dijo fue, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué le estaba haciendo más daño al paralítico? ¿La parálisis o los pecados que había cometido? Si Cristo primero le perdonó los pecados, entonces entendemos que lo peor en su vida era el pecado que había cometido. Y entonces cuando la gente empieza a protestar, ¿y quién es este que perdona pecados? Cristo dice, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, a ti te digo, mira, levántate, toma leche y vete para tu casa. ¿Lo sanó o no lo sanó? ¿Lo sanó o no lo sanó? ¿Tiene Cristo poder de perdonar pecados? ¿Cuál pecado? ¿La iniquidad? ¿O la transgresión? ¿O el pecado? ¿Cuánto puede perdonar? Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. A ver qué dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7 de Primera de Juan capítulo 1? ¿Cómo dice? Primera de Juan 1, 7. Es el peor problema del ser humano, el pecado. ¿Qué dice el versículo 7? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice ahora? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuánto? De todo pecado. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Ahora, una pequeña pregunta. ¿Dios nos perdona los pecados para que sigamos pecando? No. Y aquí una pregunta de examen. ¿Dios nos salva en los pecados o Dios nos salva del pecado? ¿La primera o la segunda? ¿Dios nos salva en los pecados o Dios nos salva del pecado? ¿La primera o la segunda? Hay personas que se llaman cristianas que viven en pecado y piensan que se van a salvar. Y lamentablemente Dios no salva a nadie en el pecado. Dios le salva del pecado. Por eso estos textos que vienen ahora me gustan y me apasionan. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos rapidito al Antiguo Testamento donde estamos trabajando para ver la actitud de Dios hacia el pecador. Mire cómo aparecen estas 3 palabras. Levítico capítulo 16, versículo 21. Vamos rapidito, Levítico 16, 21. Las 3 palabras, una y otra y otra y otra vez. Y la actitud de Dios de perdonar. Levítico capítulo 16, versículo 21. ¿Cómo dice el versículo 21? ¿Lo tienen? Levítico 16, 21. ¿Cómo dice el verso 21? ¿Cómo dice la Biblia? Dice la Biblia, y pondrá Aarón, ¿qué cosa? Sus 2 manos, ¿dónde? Sobre la cabeza del macho, y entonces confesará, ¿qué cosa? ¿Qué más confesará? Las iniquidades, las transgresiones o rebeliones y el pecado. Mi pregunta, ¿era Aarón el representante o el sumo sacerdote en el pueblo, sí o no? ¿Qué dice Salmos? Proverbio 28, 13. El que encubre sus pecados, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿está representando a Aarón al pueblo? ¿Sí o no? ¿Perdona a Dios los pecados? Sí. En el capítulo 16, versículo 21, el sumo sacerdote se presenta, pone la mano sobre aquel macho cabrío y entonces confiesa los pecados del pueblo. Y Dios promete el perdón. Mire qué cosa linda dice en Job capítulo 13, versículo 23. Job capítulo 13, versículo 23. Otra vez las 3 palabras. No es casualidad que aparezcan tantas veces. Job capítulo 13, versículo número 23. ¿Cómo dice el verso 23? ¿Cómo dice? Job 13, 23. ¿Cómo dice? ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo?
¿Y qué dice ahora? Hazme entender mi transgresión. ¿Y qué cosa dice? Y mi pecado. ¿Menciona las 3 palabras, sí o no? La Biblia dice en Job capítulo número 1 que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo curioso es que el mismo Dios dice que Job tiene esos perfiles. Ahora bien, Job, cuando vino la tragedia a su vida, dice: desnudo es el alimento de mi madre, Jehová Dios, quitó sea el nombre de Jehová bendito. Pero cuando pierde la salud, dejó a Satanás tranquilo, porque Satanás, el demonio, fue que hizo el lío y el problema con Job. Pero cuando pierde la salud y se llena de llaga, le pregunto: ¿se quejó Job? Sí. ¿Se defendió Job? Sí. ¿Acusó a Dios? Sí. Y mientras discutía con sus amigos, estaba peor cada vez. Y lo que pudo haberse resuelto en días, le llevó meses. Ponga cuidado. Al final, después que discute con los 4 amigos, entonces aparece Jehová en el capítulo 38. Y está hasta el capítulo 42, donde Job entiende su problema. En el capítulo 42, versículo 5 y versículo 6, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice: y me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job había oído hablar de Dios. Job tenía información acerca de Dios. Job había obedecido la información que le dieron, pero no conocía a Dios. Ahora que Dios se le presenta y le dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora que Dios viene y le dice: ven, vamos tú y yo a hablar. Y empieza a hacerle preguntas. Y Dios mismo interpela a Job. Job reconoce que es un pecador. Job reconoce su condición. Amigo, amiga, hermano, hermana, es hasta que uno tiene un encuentro con Dios que uno entiende verdaderamente cuál es su condición. ¿Es así o no es así? Vive protestando: no, que esto, no, que aquello, no, que sí, no, déjese de cuento. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, se acaban todas las excusas. Usted sabe que es un pecador y sin la bendición de Dios está completamente acabado. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La buena noticia es que Dios le perdona todos los pecados. Le perdona la iniquidad, le perdona la transgresión y le perdona el pecado. Hasta que usted no recibe ese perdón, no se produce arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de la mente. Mientras usted está protestando, discutiendo y defendiéndose, usted está muy mal. Hay 2 series de trabajo que hicimos del libro de Job. 2 series que grabamos. Puede entrar a la página de La Voz del Consolador, ahí están las 2 series y puede copiarla. Y llama la atención que ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, acusará a Dios. ¿Dónde está Él? ¿Por qué me está pasando esto? Y en el capítulo 4 dice: ¿y si no es Él, quién es? Ahora yo le hago una pregunta: ¿fue Dios que le quitó la salud? ¿Fue Dios que le mató a la esposa? ¿Fue Dios que le mató a los hijos? Que le mató a los hijos? ¿Fue Dios que le acabó con todo lo que tenía? ¿Fue Dios que le hizo eso? No, fue el demonio. Entonces, ¿por qué acusan a Dios? Porque no lo conocen. Y cuando Dios se le presenta, entonces Job dice: espérate un momento, ¿y qué locura es la que yo estoy haciendo? Inclusive Job llega a decir: si yo supiera dónde está su silla, iría y le reclamaría. Dice: este tonto, ¿qué le pasó a este tipo? Pero no es la criteria de los seres humanos hoy día. ¿Sí o no? Usted lo ha hecho y yo también lo hice, ¿o no? Necesitamos conocer a Dios. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de Job, es solamente una pequeña introducción. Vayan a la página y copien, ahí están todos los sermones. Pero esto es sabroso, esto es interesante. Isaías capítulo 59, versículo 12. Recuerde, estamos buscando evidencias bíblicas en el Antiguo Testamento donde aparecen estas 3 palabras. Y siempre, 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 siempre veremos a Dios perdonando. A mí me gusta y me maravilla Dios. Usted no puede ser igual después que usted lo conoce. Usted es como es porque no lo conoce. Pero cuando usted lo conoce, usted se convierte en otra persona. El mismo Job lo dijo. Oiga, y si un hombre que Dios mismo dijo que era temeroso de Dios,
perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. Cuando se encontró con Dios se sintió pecador. ¿Cómo se sentirá usted? ¿Cómo me sentiré yo? ¿Entienden? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Si nos encontramos verdaderamente con Dios, salen a la luz toda nuestra tontería y todas las cosas que hemos hecho. Lo bueno es que el Señor nos perdona, nos lava, nos limpia, nos cambia y nos transforma. Yo digo, alabado y bendito sea el nombre de Dios. ¿Son buenas noticias o no son buenas noticias? Isaías, capítulo 59, versículo 12. Vamos rapidito, que lo mejor está al final. ¿Qué dice Isaías 59, 12? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Isaías 59, versículo 12. ¿Aparecen las tres palabras o no? ¿Cómo dice el versículo 12? Ustedes lo tienen ahí más fácil, ¿no? ¿Cómo dice el versículo 12? ¿Por qué cosa dice? Nuestras rebeliones, ¿qué hicieron? Se han multiplicado. ¿Y qué dicen? ¿Y las iniquidades? Transgresión, pecado, iniquidad. Pregunto, ¿somos pecadores o no somos pecadores? ¿Hay iniquidad en nosotros? Sí. ¿Transgresiones? Sí. ¿O rebeliones? Y número 3, también hay pecado. No señale a nadie, no culpe a nadie, no malgaste su tiempo mirando la casa del vecino. Arregle su propia casa, compadre. ¿Tenemos demasiado problema nosotros mismos en la vida espiritual para estar señalándole la vida a la gente o no? Pues la cosa buena es que Dios perdona al pecador. Dios quiere perdonar al pecador. Y se repite la idea en Isaías capítulo 43, versículo 25. ¿Qué dice Isaías 43, 25? ¿Cómo dice la Biblia? Necesitamos leer más la Biblia. Isaías 43, versículo 25, aparecen las tres palabras otra vez. ¿Cómo dice el verso 25? Yo soy el que borro, ¿qué cosa dice Dios? Tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Y qué dice el Señor? Y no me acordaré más, ¿de qué cosa dice? De tus pecados. Es Dios el que da el perdón. En Ezequiel capítulo 21, versículo 24 aparecen las tres palabras. En Daniel capítulo 9, versículo 24 aparecen las tres palabras. Leamos Daniel 9, 24 porque es un cumplimiento profético interesante de cómo Dios resuelve el problema del pecado. Pregunto, ¿Dios se hizo hombre, sí o no? Vino a la tierra, murió en la cruz. Y entonces resolvió los tres problemas en Cristo Jesús. Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿Cómo dice el verso 24? Esto es una cita maravillosa. ¿Cómo dice? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre ¿qué más? Y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué cosa? Para terminar la prevaricación. ¿Qué más? Poner fin al pecado y ¿qué más? Y limpiar la iniquidad. ¿Y para traer qué cosa dice? ¿Vino Cristo o no vino? ¿Vino o no vino? Pagó el precio del pecado. Murió en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Resolvió la transgresión, resolvió la iniquidad y resolvió el problema del pecado. En Cristo Dios resolvió definitivamente todo el problema de tu pecado y todo el problema de mi pecado. Ahora viene la parte más hermosa. Ahora viene la parte más hermosa. Hay una cita lindísima en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Hay personas que cuando piden perdón a Dios por sus pecados y Dios les perdona, entonces se van a la casa y al otro día compran un traje de buzo y se sumergen en el mar a buscar sus pecados otra vez. Salida, mamá. Y papá le dice, pero ¿qué te pasa, mi negro? No, que mis pecados, que se me cayeron. No, fui yo que lo eché ahí. No, que yo lo quiero encontrar otra vez. Déjate de eso, muchacho, que eso no funciona así. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y versículo 19. Mire qué cosa interesante dice la Biblia. Miqueas capítulo 7, versículo 18, versículo 19. ¿No han visto gente que viven repitiendo sus pecados y confesándole su pecado a la gente y que yo era malo y que yo hacía? ¿Lo han visto o no lo han visto? Hay personas con las que tengo entrevistas y cuando vamos a hablar me dice, usted no sabe lo malo que yo era o lo mala que yo era, usted no sabe la barbaridad de que yo hacía. Y le digo, no lo sé. Mire, yo le voy a contar. Digo, no me cuente, yo no quiero saber.
Oye, si ya Dios te perdonó, ¿por qué me lo tienes que volver a contar a mí? ¿A quién le importa lo malo que tú fuiste? Contemos lo bueno que Dios ahora. ¿Es así o no es así? Pero mire qué cosa linda dice Dios. Versículo 18. ¿Cómo dice Miqueas 7:18? ¿Cómo dice? ¿Qué Dios como tú? ¿Qué hace Él? Que perdona la maldad. La palabra iniquidad aparece ahí. ¿Y qué sigue diciendo? Y olvida el pecado del remanente de tu heredad. ¿Qué dice ahora? No guardó para siempre su enojo, porque se deleita en ¿qué cosa? En misericordia. ¿Y qué dice ahora el versículo 19? ¿Y qué hará? Cuando Dios le perdona o no le perdona. ¿Y qué hace con el pecado suyo? ¿Dónde lo echa? Y usted va y se compra su traje de buzo y ¡bum! A buscar los pecados. ¿Dónde están los pecados míos? Usted está loco este tipo, si ya te perdoné. Y la gente ve rumiando y rumiando los pecados. ¿Y han visto la vaca cómo comen en el día? La vaca pasa en el día comiendo, y en la tarde ¿qué hacen las vacas? Van y se reposan en un lugar, y las chiquitinas, las vacas, se echan ahí en sus cuatro patas y empiezan Usted dice, ¿qué le pasa a esta vaca? Todo lo que comió lo trae de un lado de su estómago, lo trae a la boca otra vez, vuelve y lo mastica y lo manda por el otro lado. Y saca. ¿Rumiamos los pecados o no? ¿Sí o no? No permita que nadie le ensucie su mente con sus pecados pasados. No funciona. Si ya Dios te perdonó y lo echó al fondo del mar, ¿por qué hay que traerlo a la luz otra vez? Pienso que estamos listos para la parte más hermosa, ¿verdad que sí? A ver, ¿sí o no? Prepárense, que esta es la parte que más me gusta. Cuando el problema del pecado apareció, inmediatamente apareció Dios y tomó el problema del pecado en sus propias manos. A mí me gusta Dios. Dios es responsable. Dios es compromisario. Dios es bravo, es valiente y no da la espalda. Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, acabó con Egipto, con los dioses paganos y toda esa bobería, lo sacó al desierto, cruzó el Mar Rojo, lo llevó a Sinaí. En Sinaí, me encanta cómo habla Dios en Éxodo capítulo 19, le dice, mira Moisés, dile a este pueblo que ellos van a ser mi especial tesoro, pero yo quiero que ellos sean un reino de gente santa. ¿Recuerdan ustedes primera de Pedro capítulo 2 versículo 9? ¿Se acuerdan? Mas vosotros sois linaje real, nación, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues cuando lo lleva allí, Dios le dice, ustedes van a ser un pueblo santo, ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes me van a dar a conocer el anhelo de Dios. Y aquellos señores, cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, se espera ya con Jehová 40 días. ¿Qué hizo el pueblo abajo? ¿Qué hicieron? ¿Qué fabricaron? ¿Y qué hicieron con el becerro? ¿Y quién estaba arriba en el monte? ¿Con quién? ¿Y abajo qué estaba haciendo el pueblo? Yo le digo, mire compadre, ay mamacita linda compadre, ay mamá. ¿Saben que los caribeños tienen la sangre muy caliente? Si usted es del Caribe, usted de República Dominicana, de Cuba, de Puerto Rico, Jamaica, uno de esos lugares de ahí, los que venimos de ahí tenemos la sangre muy caliente. Gente con la sangre caliente. ¿Me entienden? Y cuando uno ve cosas como esta en la Biblia, a uno se le calienta la sangre. Yo le hago una pregunta, ¿los sacó de la esclavitud? ¿Sí o no? ¿Los defendió del ejército de Faraón? ¿Lo liberó y lo cuidó en el desierto? ¿Sí o no? Y ahora Dios lo trae aquí para hacerlo su pueblo especial. Y Dios, que está arriba hablando con Moisés, diciéndole cómo van a hacer las cosas, vienen estos sinvergüenzas ahí abajo de que cometer pecado en la presencia de Dios. ¿Usted me está entendiendo? ¿Me entienden o no me entienden? ¿Qué hicieron con Sodoma y Gomorra?
A ver, ¿lo quemaron o no lo quemaron? A mí me gusta cuando él le dice, oye Moisés, el pueblo que tú sacaste de Egipto, o sea, tu pueblo, mira lo que están haciendo. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, tu pueblo? Porque ¿cómo un pueblo de Dios puede ser un pueblo de Dios si son unos sinvergüenzas y unos bandidos? Pues ¿cómo puede decir Dios, mi pueblo? Usted está loco. Moisés, el pueblo tuyo. Pobre Moisés, Moisés, no, es el tuyo, Señor. Es cosa linda. Mira, llega un momento que él dice, mira, vamos a hacer una cosa. Mira, este pueblo es un pueblo muy cabezón. Vete, que te voy a poner un ángel que vaya con ustedes. Yo me voy a devolver. No, un momento, le dice Dios, momento, no. Señor, tú tienes que venir con nosotros. Dice Dios, mira, mejor yo me voy, porque va a llegar un momento que me van a calentar y lo voy a quemar a todito. Inclusive Dios le dice a Moisés, déjame quemarlo y yo voy a hacerte una gran nación. No. Ahora yo le pregunto, ¿pecó el pueblo o no pecó? En la presencia de Dios, ¿sí o no? Transgresión, iniquidad, pecado. Cayeron lo más bajo de lo más bajo. Y ahora Moisés se presenta delante de Dios y le dice, mire Señor, este pueblo ha cometido una gran iniquidad, ha cometido un gran pecado. Yo le ruego, Señor, que lo perdone. Ahora, si usted no lo va a perdonar, bórreme a mí también del libro que usted escribió. En otras palabras, si ellos se van a perder, yo me pierdo con ellos también. Bórreme del libro de la vida como lo va a borrar ellos y aquí no acabamos todo el mundo. Una cosa linda, mamá. ¿Amaba Moisés a ese pueblo? ¿Era digno ese pueblo del amor de Moisés? Esa respuesta fue muy sabia y muy buena. No. ¿Este pueblo le hizo la vida imposible a Moisés? Pero cuando Dios cambia tu vida y transforma tu ser, hace que tú ames con el amor que ama a Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Le gustaría amar con el amor de Dios? ¿A cuánto le gustaría? Levante su mano conmigo. Es un amor que no es egoísta, no es mercenario. Es un amor que no se puede explicar porque es un principio y no un sentimiento. Dios nos ama por principio, no por sentimiento. Si fuera por sentimiento, hace tiempo que aquí no queda ni la sombra de nosotros. ¿Sí o no? Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea más tenga en él, ¿qué cosa? Vida eterna. Y le dice Moisés a Dios, yo quiero que lo perdone. Y aquí viene el punto. Por favor, ponga cuidado que estos minutitos son los minutitos más sabrosos. Quiero que lo perdones. ¿Qué era lo que Moisés estaba diciendo con la frase que los perdone? Para nosotros es fácil decir te perdono de una manera muy deportiva, pero ese no es el significado bíblico de la palabra perdón. Si es verdad, le dice Moisés, porque Moisés se convirtió en un abogado. Ustedes saben que aquí cuando la cosa se pone más buena es cuando terminamos, para que tenga que venir mañana. Y ahora se va a poner bien bueno y cuando se ponga más bueno, ¡pam!, paramos. Y dice, continuará y tiene que venir mañana. Y ahora se pone bien interesante la conversación entre Moisés y Dios. Y Moisés le dice, si yo he hallado gracia delante de ti, entonces tú tienes que seguir viniendo con nosotros. Sí, Moisés, tú has hallado gracia delante de mí. Pues entonces yo quiero que tú perdones al pueblo. Cosa linda. Está bien, como hallaste gracia delante de mí, yo voy a perdonar al pueblo. Entonces tú tienes que venir con nosotros. Está bien, Moisés, yo voy a seguir con ustedes. Pues yo te quiero ver. ¿Que tú quieres qué? Cosa linda, mamá. Yo te quiero ver. No, le dice Dios. Porque si un ser humano me ve, se muere. ¿Y cómo vamos a hacer? Mira, Moisés, escúchame bien. Ven mañana. Qué cosa linda. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cómo es el Dios que usted cree? ¿Es tierno y amoroso? Sí. ¿Es comprensivo y cariñoso? ¿Sí o no? Sí. Y papá Dios le dice, mira, tú vienes mañana, y tú ves esta roca así. Tú te vas a poner detrás de la roca. Y hay un hueco en la roca y yo lo voy a tapar. Y cuando yo pase, voy a quitar mi mano para que me vea las espaldas. Qué cosa linda. Y dice Dios, y yo proclamaré mi nombre. En otras palabras, yo voy a anunciar cómo me llamo y te voy a declarar cuáles son los perfiles de mi nombre. En otras palabras, ¿qué significa mi nombre? Ahora, le hago una pregunta. ¿Verdad que hay una relación estrecha entre el nombre de una persona y la persona? En la mentalidad judía, en la mentalidad hebrea, se le colocaba el nombre a una persona porque eran los perfiles que se esperaba que la persona desarrollara, ¿sí o no?
¿Sí o no? Entonces, si eso era para una persona, Dios mismo adopta nombres para enseñarnos y decirnos cuáles son los perfiles de su carácter. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y entonces al día siguiente, y estamos llegando al punto de terminar para que tenga que venir mañana, entonces cuando llegaron a la montaña y Dios se presentó, tapó el hueco de la roca con su mano, cruzó y cuando retiró la mano, entonces Dios anunció su nombre. ¿Quieren que lo leamos en la Biblia? ¿Quieren o no quieren? ¿Y quieren después que estudiemos el significado de esa declaración? ¿Y quieren que veamos el valor de la declaración? ¿Quieren o no quieren? Recuerden que si usted dice sí, produce endorfina. Y mientras más endorfina produce, usted se siente más feliz y yo también. Y mientras más endorfina tiene, aprende más rápido. ¿Sí o no? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Usted cree en Dios y en la Biblia? ¿Y en que Cristo se manifestó aquí en la tierra para salvarnos? ¿Lo cree o no lo cree? Dígame sí o no. ¿Está seguro que sí? Con 10 sí se eleva el nivel de endorfina. Qué cosa linda, mamá. Y uno se siente más feliz y termina el culto y uno no se quiere ir de la iglesia. ¿Se han dado cuenta? A veces el culto, después del culto, es más largo que el culto que hubo en el culto. ¿Se han dado cuenta, no? En el culto 50 minutos, ahí afuera 2 horas. Y la gente no se quiere ir, dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no se quieren ir. Algunos lugares, ¿saben lo que hago? Termino y salgo corriendo y me voy. Y después de allá me dicen, ¿y el pastor? Digo, el pastor hace rato que yo estoy durmiendo, compadre. Y la gente habla que habla en la iglesia. Bien, vamos a ver qué fue lo que Dios dijo. Aquí viene la parte más hermosa. Si se olvida de todo lo que hemos dicho, no ha perdido nada. Pero si pierde esto, va a tener problemas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer a cómo Dios dice todas las palabras. Cómo aparecen las 3 palabras en esta disertación de Dios. Y la palabra más importante que necesitamos entender al final es perdona. ¿Estamos listos? Éxodo capítulo 34, versículo 6 y versículo número 7. Vamos rapidito, me encanta la Biblia. ¿Le gusta a usted la Biblia, sí o no? Recuerde el método que estamos utilizando. ¿Cómo se llama? Bíblico, gramático, descriptivo. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículo 7. Dios anuncia, Dios proclama su nombre. ¿Cómo dice el versículo 6? Éxodo 34, 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Recuerde que quien proclama el nombre es el mismo Dios. Dios proclama su nombre. Y aquí dice, ¿qué dice el versículo 6? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Qué sigue diciendo? Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7, ¿qué dice el 7? Que guarda misericordia a ¿cuántos? ¿Cómo dice? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Y qué dice ahora? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Y qué sigue diciendo? Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Y qué sigue diciendo? Y sobre los hijos de los hijos, ¿hasta cuánto? Hasta la 3ª y 4ª generación. Bien, mire. El nombre de Dios se puede dividir en 2 partes. La primera sección tiene que ver con la gracia. La segunda sección con la justicia. ¿Con qué tiene que ver la primera parte? La gracia. ¿Y la segunda parte? Con la justicia. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, por gracia sois por medio de la... Y no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. La gracia se puede traducir como un regalo de Dios, como un don de Dios. ¿Merecemos el perdón? No. Dios nos da el perdón por su gracia, como un regalo, como un don. ¿Se entiende o no se entiende? La gracia es lo que Dios nos da
que no merecemos. ¿Merecemos la gracia de Dios? No. Entonces la primera parte del nombre, Dios la envuelve en la gracia. La segunda parte del nombre la envuelve en la justicia, dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Si usted no acepta la gracia, el perdón de Dios, de su iniquidad, de su transgresión y de su pecado, si no acepta la gracia, entonces Papá Dios te dice, bien mi negro, ahora te enfrentas con mi justicia. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Si no acepta la gracia, que yo pague tus pecados, que yo muera en tu lugar, que te dé la salvación y la vida eterna, ¿no quieres? No, pues muy bien, pásate para este lado. Ahora ven, vámonos tú y yo, compadre. A mí me gusta un versículo que está en el Salmo 7, versículo 12. Bueno, dice, el que no se arrepiente al afilará su espada. Y se la afila para cortarle la cabeza, porque si usted no se quiere salvar, si usted no quiere la salvación y la vida eterna, pues póngase de este lado, compadre. Sodoma y Gomorra, ¿la quemó o no la quemó? ¿Cuántos años predicó Noé? 120. ¿Hizo el arca? ¿Vieron el arca? ¿Anunció Noé un diluvio? ¿Había llovido? No. Lo agarré. ¿Sabían lo que era la lluvia? No. ¿Le creyó Noé a Dios? ¿Creyó la esposa de Noé en Noé? ¿Creyeron los hijos de Noé en Noé? ¿Decía Google algo acerca de la lluvia? No. En Google no había nada sobre lluvia ni diluvio. Los hijos de Noé buscaban en Google lluvia. No tengo ninguna información. Diluvio, no sé de lo que me está hablando. Pero dijo que iba a llover. ¿Lo dijo o no lo dijo Dios? ¿Llovió o no llovió? ¿Cómo usted sabe que llovió? Los teólogos no es tan fácil. Tiene una respuesta ahí de una vez. ¿Vino el diluvio o no vino? ¿Arrasó Dios con todo lo que había? ¿Sí o no? ¿Se salvó Noé y su familia? Dios siempre cumple lo que promete. Ahora, vamos rapidito. Hay una palabra que aparece 3 veces, por eso le dije que hoy el tiempo no nos iba a dar. ¿Cuántas veces aparece la palabra misericordia? Mire otra vez el versículo 6 y 7 del 34. ¿Cuántas veces aparece la palabra misericordia? Le resumo, aparece 3 veces. Míralo bien. Míralo bien. ¿Qué es misericordia? Ponga cuidado. Y aquí vamos a ir cerrando el negocio. ¿Qué es misericordia? La palabra misericordia se puede traducir como descubrir la necesidad de alguien y suplir esa necesidad. ¿Qué es misericordia? Descubrir la necesidad de alguien y suplir esa necesidad. ¿Tenemos necesidad de perdón, sí o no? ¿Necesitamos la salvación, sí o no? ¿Necesitamos la reconciliación con Dios, sí o no? ¿Suplió Dios esa necesidad, sí o no? Sí. La palabra Hesed, que aparece ahí, que aparece 3 veces, significa misericordia. Pero la palabra Hesed es tan amplia, es tan profunda, es tan inmensa, que en español no existe ninguna palabra que la pueda definir. Más de 245 palabras en español han tratado de decir lo que es Hesed y no han podido. Porque es imposible definir la misericordia de Dios. En 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo es posible que Dios ame tanto a un pecador como yo, que haya derramado todo lo que tenía por amor a mí? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Misericordia, vio mi necesidad y la suplió tan abundantemente que no hay manera de entender cómo es que Dios derramó todo por amor a una criatura como yo. ¿Le ama a Dios o no le ama a Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y usted me dirá, un momento, predicador. Recuerde que el pecado es un problema universal. Es un problema que atañe a todo el universo. Eso es verdad. Pero a mí fue que me amó, compadre. Que tenga que ver con otro mundo, esos son sus problemas. Pero aquí me amó a mí. A mí me amó Jesús. Con amor que nunca cambiará. ¿Es verdad o no es verdad? Que atañe al mundo entero, esos son sus problemas, pero me amó a mí. ¿O no? ¿O no? A ver, ¿sí o no? Si usted está casado, ¿a quién usted quiere que ame a su mujer? Y a sus hijos también, y a sus hijos también. No, mira, cariño, que al vecino le tengo mucho cariño, date de cuenta. Es a mí que tú me tienes que amar. A mí, entonces a mí me amó el Señor. ¿O no? Entonces necesitamos conocer a Dios y entender eso. Te amó a ti.
Y cuando tú entiendes eso en la Biblia, entonces tu vida comienza a cambiar. Misericordia. Y este es un buen momento para aterrizar y dejarlo así, medio sabrosones para que tengan que venir mañana. Ahora, lo profundo de lo profundo está en la palabra perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué significa que perdona? ¿Cuál es el valor de la palabra perdonar en hebreo? ¿Qué significa eso? ¿A qué conlleva eso? ¿Y cómo es que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado? ¿Verdad que sería interesante averiguar eso? Mañana es un buen día para averiguarlo. Sí, mañana hay que dejar algo para mañana porque ya el tiempo se me acabó. Ahora déjeme terminar con esta pregunta. Amigo, amiga, hermano, hermana, presente o que nos sigan donde sea, yo le pregunto, ¿es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? ¿Lo ha dado Dios todo por usted y por mí? ¿Sí o no? Tanto ha dado Dios que hasta se atrevió a ponerse el nombre y a tener los perfiles que le digan a usted y a mí que todas nuestras necesidades están suplidas en su nombre. Dios es maravilloso, Dios es clemente, misericordioso, tardo para la ira y grande. Alabado sea su nombre. ¿Merece Dios nuestro amor? ¿Merece Dios o no merece Dios nuestro amor? ¿Cree usted que Dios está interesado en usted? Yo quiero orar este día por personas que tienen problemas que nadie puede resolver. En mi vida he visto muchos milagros. He visto a Dios haciendo maravillas en muchos lugares del mundo. Y yo le pregunto, si Dios nos dio a Jesús, Romanos 8:32, el que no escatimó aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Usted cree que Dios tiene poder para resolver sus problemas cualquiera que sean? Mi primera pregunta, ¿acepta usted que Dios tenga derecho legal sobre su vida? ¿Acepta o no acepta? ¿Acepta usted que Dios perdone sus faltas y sus pecados? ¿Acepta o no acepta? Y la tercera pregunta, ¿quiere usted colocar sus problemas en las manos del Todopoderoso Dios? Escúcheme ahora. Si usted tiene un problema, o dos o tres, la cantidad de problemas que sean, pero que nadie puede resolver, y usted quiere colocar esos problemas en las manos de Dios, póngase en pie conmigo. Recuerde, si usted lo que tiene un problemita que debe, qué sé yo, 500 euros o 500 francos suizos, por favor, eso no es un problema. Ahora, si usted tiene un problema, mire, compadre, que los médicos le dicen no se puede. Un problema, una situación que ningún ser humano se la puede resolver, es el problema que queremos presentarle a Dios. Porque cuando apareció el problema de la transgresión, de la iniquidad y del pecado, ningún ser humano lo puede resolver. En cambio, Dios mismo hasta se hizo hombre y murió en una cruz para pagar el precio de esos pecados. ¿Es verdad o no es verdad? Aquí viene entonces mi desafío. Querido, querida, amigo, hermano, hermana, quien fuere, ¿se atreve usted a pasar al frente conmigo para que presentemos su caso imposible delante de Dios? Venga conmigo al frente, pero recuerde, por favor, yo quiero orar por personas que tienen problemas que nadie puede resolver, que humanamente hablando son imposibles, que usted sabe que ningún ser humano puede resolver, solo lo puede resolver Dios. Si usted tiene un problema de ese calibre, entonces venga conmigo aquí al frente y vamos a orar. Ya usted sabe que nada más Dios le puede ayudar. Alabado sea el nombre de Dios. Recuerden, si usted lo que tiene un dolor de muelas, eso es una bobería, vaya y sáquese esa muela o arréglesela. Estamos hablando de problema pesado que los seres humanos no pueden resolver.
Aunque usted no sea miembro de la iglesia, aunque usted no sea religioso, aunque usted no sea cristiano, aunque usted nunca se haya interesado en asuntos religiosos, si usted cree que Dios puede, venga para el frente con nosotros. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible, al que cree. Y el padre gritó, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Te traje a ti mi hijo, dijo el papá, y tus discípulos no pudieron hacer nada. Si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Jesús le dijo, al que cree, todo le es posible. Recuerde, vamos a orar no conforme a la fe que yo pueda tener. Vamos a orar conforme a la fe que usted tenga, porque el problema es su problema. Y el Dios es todopoderoso, nuestro Dios es todopoderoso, pero obrará en usted conforme a la fe que usted tenga. Si usted cree que Dios puede, venga al frente con nosotros. Es que lo mío es imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Para Dios todo es posible, dijo Jesús. Gabriel dijo en Lucas 1:37 que para Dios nada es imposible. María quedó embarazada siendo una virgen. La esposa de Zacarías, Isabel, estuvo embarazada siendo ¿qué cosa? Una anciana. ¿Dio a un bebecito a Juan, sí o no? A ver, ¿sí o no? Así que aquella mujer de Dios quedó embarazada siendo una anciana. Sara era jovencita cuando quedó embarazada de Isaac, era una anciana. Entonces, para Dios nada es imposible. Josué, aquel día que estaba luchando en Gabaón, detente sol sobre Gabaón y tu luna en Ajalón. La tierra se detuvo. Dios paró la tierra, paró el movimiento de rotación hasta que Él terminó la batalla de Jehová. Para Dios nada es imposible. Querido Padre Celestial, queremos dar gracias, honor y gloria a su nombre. Queremos darle gracias por darnos a Cristo Jesús. Queremos darle gracias, oh Dios, porque usted tomó nuestros pecados y nuestras iniquidades y nuestras transgresiones y las cargó sobre Cristo Jesús. Queremos darle gracias, Señor, por el sacrificio inmenso que usted ha hecho para asegurarnos el perdón, la salvación y la vida eterna. Queremos darle honra, honor y gloria a su nombre. Y ahora, Padre, venimos ante el trono de su gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. Presentamos delante de usted, Señor, a estas personas que han pasado al frente porque tienen problemas que solo usted puede resolver. ¿Cuáles son? Yo no sé, pero usted sí lo sabe. Por eso, Padre amado, le rogamos que conforme a la fe de cada una de estas personas, usted responda sus inquietudes y sus necesidades. Es posible, Señor, que algunos han pasado al frente queriendo creer, pero todavía no llegan, Señor. Les ruego por su amor, su bondad y misericordia, que tome el acto de moverse hasta el frente como una muestra de que creen y confían en usted. Y que en sus vidas, como en tantas otras personas, comience Dios a trabajar el poder del Espíritu Santo. Sí, Señor, ahora viene a mi mente el caso de la hermana Altagracia. Nada se podía hacer. Le iban a cortar la pierna al día siguiente. La diabetes estaba bien alto, el problema era muy serio y la única salida era cortarle su pierna. Y aquel día maravilloso, Señor, cuando fuimos a la casa, oramos con ella, la ungimos y como al día siguiente, Señor, su pierna estaba completamente restablecida. La sorpresa del médico, y nadie jamás pudo explicar cómo aquella pierna se cambió y se transformó en una sola noche. Usted es el Dios de lo imposible. Lo más imposible era nuestra salvación y usted la logró y la pagó con su propia vida. Por eso ahora le rogamos, Señor, como ministro del Evangelio, que tome en sus manos cada uno de estos casos y que sean atendidos conforme a su bondad, a su misericordia, a su clemencia, que sean atendidos conforme al significado de su nombre. Gracias anticipadas, Señor, por los resultados de estas oraciones. Permítanos ver en esta semana la manifestación de su poder.
y que cada una de estas personas desde hoy aprendan a amarle, a obedecerle, a caminar de la mano con usted, y que también sus nombres estén registrados muy pronto en el libro de la vida. Padre, en su mano nos entregamos, le alabamos, le adoramos y le damos gloria en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.